Es consolador saber que la angustia, los momentos de dolor, no son exclusivos para una o dos o tres personas, sino que todos los seres humanos en alguno o en muchos momentos de nuestra vida hemos atravesado por la angustia y por el desamparo. Pero también es muy consolador saber que estos hombres de Dios de los cuales habla la palabra, eh, todos ellos pagaron un precio muy alto y tuvieron que atravesar valles de aflicción y tuvieron que vivir momentos de soledad terrible para llegar a cumplir el propósito que Dios tenía con ellos. Y parece que este tipo de cosas, la soledad, la angustia, las dificultades, son el denominador común de las personas que son llamadas para desempeñar una gran tarea. Entendemos que a mayor llamado y a mayor unción, Dios demandará mucho más de cada uno de nosotros. Por eso la palabra de Dios dice que Dios repartió los dones conforme a la capacidad de cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente usted no quiere hacer lo que le corresponde porque simplemente usted puede desarrollar una habilidad. Solo Dios le dio un don o le dio dos, pero usted quiere los cinco. Usted quiere tres, usted quiere cuatro. Sin embargo, Dios, que sabe cuál es su capacidad para resistir y para desempeñar la tarea que Él le ha encomendado, pues le repartió conforme a la medida de fe que Él también ha puesto en usted. Y muchas veces vemos que las personas que tienen los cinco dones o ministerios creemos que son mejores que otros. Sin embargo, no entendemos que esto no tiene que ver con que usted sea mejor que el otro. Sencillamente tiene que ver con la capacidad. Algo que solamente Dios conoce en cada ser humano. Sí, el único que sabe la capacidad tuya y la mía se llama Dios. Pero en la medida en que Dios nos encomienda el trabajo, en la medida en que Dios nos da responsabilidades, habilidades, nos va enseñando qué tipo de capacidad tenemos cada uno de nosotros. Y así lo vemos en la palabra de Dios. Ninguno de estos hombres y mujeres escogidos por Dios que están aquí en la Biblia tuvieron la misma capacidad. Lo que sí cada uno de ellos demostraron fue una fidelidad extraordinaria al Señor. Otros no, otros se rindieron porque así es la vida también. Muchos cumplen con su llamado y se mantienen fieles, otros se rinden lamentablemente, muchas veces a punto de llegar a que el propósito de Dios se cumpla en sus vidas o a que ellos puedan heredar el galardón eterno. Y sabemos que David fue llamado por Dios el hombre conforme a su corazón. Y David escribió algunos salmos que son llamados mesiánicos porque hacen referencia al Mesías Jesucristo. Y uno de ellos es el Salmo 22. Mucho antes de que Jesucristo viniera y padeciera todo lo que padeció por nosotros, David está atravesando por uno de esos tantos momentos de angustia y de soledad. Pero vemos a un David que en vez de desesperarse o en vez de buscar una solución personal, siempre clamaba a su Dios. Y a pesar de que comienza, como debe ser, expresándole a Dios su dolor, su necesidad, su angustia, siempre termina alabando el nombre de ese Dios que es bueno y que para siempre es su misericordia, de ese Dios que siempre, escúcheme bien, siempre, aunque usted no lo sienta,
aunque usted no lo vea, aunque parece que se ha olvidado o que se ha tapado los oídos o que está muy lejos o que está muy ocupado, esto no es así. Dios siempre escucha el clamor de sus hijos. De manera especial cuando nos encontramos en esos valles de dolor y angustia. El Salmo 22, y voy a leer los versos del 1 al 11. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y este fue el clamor de Jesús en el momento en la cruz cuando todo el pecado de la humanidad, sí, tu pecado, mi pecado, estaba pasando encima, estaba llevándolo encima de él para redimirnos, para rescatarnos. Y fue un momento tan difícil que el Padre tuvo que dejarlo porque Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Y en ese momento oscuridad se ciñó sobre la tierra y el Padre y Jesús exclamó, el Hijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Realmente no lo había desamparado, sencillamente el pecado estaba sobre el Hijo, la persona humana, Cristo, que estaba muriendo por nosotros. Y Dios es santo. No podía estar cerca de su Hijo en ese momento, porque Dios no cambia lo que es. Dios no cambia, es inmutable. Dios es santo y no tiene ninguna relación con el pecado. Entonces sigue diciendo David que se siente. Este salmo se titula Un grito de angustia, pero a la vez un canto de alabanza. Mire, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Podemos sentir el dolor, la angustia de David en estas palabras. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Muchos de nosotros nos identificamos con estas palabras y qué bueno saber que no somos los únicos, que sentimos muchas veces que clamamos a toda hora al Señor y no podemos dejar de hacerlo y el Señor aparentemente no responde. Y en el verso 3 él dice, pero tú eres santo, o sea, tú no cambias las promesas que tú has hecho de estar con nosotros, de librarnos de la angustia, de responder nuestras oraciones. Él está diciendo, yo sé que aunque clamo y aparentemente tú no me oyes, aunque gimo y no siento reposo, yo sé en el fondo de mi corazón, mi fe me dice que sí, no hay respuesta, pero tú me estás escuchando. Dice, tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. En días anteriores les hablaba de el momento en que Israel era oprimido por Egipto, una opresión que no hay palabras para describirla. Y estas personas en algún momento llegaron a sentir lo que sentía David en ese momento, un desamparo, una angustia, porque ¿dónde está Dios cuando el impío me oprime? ¿Dónde está Dios cuando todos me abandonan? ¿Dónde está el Dios que me hizo la promesa y ahora no me oye, no me libera, no me ayuda? Es una pregunta que en algún momento todos nos hacemos en la vida. Sin embargo, David, en medio de su angustia, dice, tú habitas entre las alabanzas de tu pueblo. Y mire, el problema es que muchas veces no está mal que le digamos a Dios como David está diciendo en este salmo. Señor, clamo de día y no me escuchas. Señor, ¿dónde estás? Señor, no hay reposo para mí. No está mal que usted lo diga. Pero no nos podemos quedar en ese clamor, en esa queja. Tenemos que entender como David que Dios no habita en la queja, que Dios no nos quiere deprimidos, que Dios no nos quiere angustiados. Dios quiere que en medio de esos momentos entendamos lo que entendió David, que Él habita, Él está en medio de las alabanzas. Y usted dirá, bueno, pero hay momentos que uno ni alabarlo puedo. Pues bueno, si queremos que Dios se manifieste, se mueva a nuestro favor,
Si queremos sentir a ese Dios santo, personal, un Dios que siempre escucha el clamor de sus hijos, tenemos que alabarle. Y él dice, nuestros padres esperaron en ti. Esperaron y tú los libraste. O sea, en el momento en que tú sientes que clamas de día y de noche y que Dios no te responde, simplemente no es que Dios no te responde, Dios siempre responde. Lo que Dios te está diciendo es, espera en mí. Yo voy a responder en el momento en que yo, como Dios perfecto y santo, entiendo que debo responderte. Clamaron a ti por mucho tiempo, no fue por poco tiempo, por años ellos clamaban por su liberación y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. O sea, mi condición, mi angustia, mi sentimiento de desamparo no me puede llevar a dudar de Dios, sino a confiar y a esperar en Dios. Y fíjese bien que cuando David va a vencer al gigante Goliat, él recuerda los momentos de su vida cuando Dios lo libró del león, del oso, y le dice al gigante, el Dios que me libró del león y del oso me va a librar de ti y me va a permitir derrotarte en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel. ¿Y a quién está recordando? Está diciendo, así como tu pueblo esperó en angustia, como yo estoy ahora, así como tu pueblo sintió el desamparo ahí en Egipto, siendo oprimidos cruelmente, dice, ellos esperaron y tú los libraste, clamaron y fueron librados. O sea, David está diciendo, yo sé que a mí también, y a usted que me está escuchando, si espera en Dios y si clama a Dios perseverantemente, Él llegará y no seremos avergonzados. Y mire que David se siente tan mal que sigue diciendo en el verso 6 y 7 más, yo soy gusano y no hombre. Miren de qué condición se sentía este hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, se burlan, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Sí, hay muchas personas que muchas veces cuando usted está en esos momentos y decide esperar algo muy difícil y poco entendible para los que no tienen fe, cuando usted decide confiar en Dios, no importa qué, cuando usted decide esperar en Dios, cuando usted aún da gracias por cosas que aparentemente no hay razones para dar gracias, muchas personas se burlan y menean la cabeza y dicen, bueno, te encomendaste a Dios, entonces espera en Dios, pero no lo dicen con la intención de unirse a ti en tu dolor y clamar contigo y esperar contigo, sino en tono de burla. Hay personas que dicen, bueno, pues tú piensas, tú solo dejaste todo a Dios, pues entonces Dios que te salve. Señores, ¿y quién nos va a salvar sino Dios? Cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor y decidimos confiar en Dios y hacer su voluntad, todo hasta lo más mínimo, tenemos que ponerlo en las manos de Dios y tenemos que dejar que Él nos guíe. Porque aún en esos valles de dolor y de angustia y desamparo, Él estará guiándonos. Aunque no veamos la persona del Espíritu Santo, aunque no oigamos la voz, porque Dios calla por amor. Pero esos silencios nos ayudan a crecer, a madurar y a tener una fe más genuina y más robusta. Son difíciles, sí, pero lo que obtenemos de esperar, confiar y en vez de maldecir, decir el Señor es santo, el Señor habita en medio de las alabanzas y como es en medio de las alabanzas que tú habitas, yo te voy a alabar porque yo quiero que tú habites en mi vida. Vemos que en este momento el salmista se siente horrible, dice yo soy gusano y no hombre, oprobio de hombres. Soy despreciado por el pueblo. Conocemos la historia. Y sí, David tuvo muchos momentos de dolor. Pero en los versos 9 al 11 dice, pero tú eres, ve usted el cambio en el clamor, en la oración de David. Y lo vemos en sus oraciones y en sus cánticos. David muchas veces empieza angustiado, deprimido, decaído, pero siempre termina alabando a Dios y dándole la gloria. Pero tú eres el que me sacó del vientre.
el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Y yo creo que una de las razones por las que Dios nos permite pasar por estos momentos difíciles donde solamente Él puede ayudarnos es para que entendamos esto, que nuestra ayuda, nuestro socorro, como más adelante lo declaraba David en el Salmo 121, no voy a salir corriendo, no Señor, en Dios he puesto mi confianza, no voy a mirar los montes, no voy a ver las circunstancias, no me voy a enfocar en el dolor, no, 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 voy a mirar a Dios porque de Él viene mi socorro. David lo entendió muchas veces que solamente en Dios estaba la ayuda, porque es que muchas veces nosotros, vuelvo y digo, queremos resolver las cosas a nuestra manera, pero no hay una persona más perfecta que Dios, que sabe darnos la solución para nuestros problemas. Y en el Salmo 34 más adelante vemos a David en otro momento difícil, cuando tuvo que hacerse el loco delante de los filisteos para que no lo mataran. Y en este salmo, en varios versículos, David dice, el verso 4 y 5, busqué a Jehová y él me oyó. Aquí está diciendo, Señor, clamo y tú no me oyes, pero de verdad lo busqué y me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. No hay vergüenza para aquellos que creen con firmeza en el Dios Todopoderoso. No la hay. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y él sigue diciendo en el verso 15 y dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y el verso 19 dice del Salmo 34, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Sí, yo lo creo. Y yo espero que tú lo puedas creer con todo tu corazón. La angustia, el dolor y sobre todo el desamparo nubla nuestra vista espiritual y hasta nubla nuestros pensamientos. No son condiciones en las que nadie pueda sentirse feliz, contento y con ganas de dar gracias ni de alabar a Dios. Pero esos son los momentos en que el Dios que está siempre atento a nuestra súplica, el Dios que sabe que son muchas nuestras angustias, nuestras necesidades, nuestras pruebas y nuestros oprobios, ese Dios es el que está siempre dispuesto a librarnos de cada una de ellas. Mira, si te libró en el pasado, también hoy lo hará por ti. Hoy, porque no tenemos mañana. La angustia de hoy, Él la conoce. Aunque tú creas que Él no te está oyendo y que Él no sabe de tu dolor, nadie sufrió más que Jesús, el Hijo de Dios. Él nos comprende como nadie y Él está presto a ayudarnos. Primera Tesalonicenses, en su capítulo 5 y sus versos 17 al 24 dice, orad sin cesar. Creas que te está oyendo o no, tienes que orar en todo tiempo y sobre todo en este tiempo. Días malos, días peligrosos, días en que Dios está llamando a sus hijos a orar, no solamente por sus propias angustias, porque mientras tú estás mirando tu angustia, tu necesidad, hay otros que están peores. Y cuando tú oras por aquellos que están peores que tú, entonces el Señor se encarga de tus propias
dolencias. Orad sin cesar y den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu con la duda, con el temor, con el dolor. No, no menospreciéis las profecías. Examínenlo todo y retengan lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz, que es Jesucristo, os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es en cualquier momento. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Quiero narrarte una historia, una breve anécdota que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes arrestaron a dos hermanas. Una se llamaba Corrie, otra se llamaba Betsy, por ayudar a los judíos a escaparse de ser capturados y asesinados por los nazis. El libro Refugio Secreto, escrito por Corrie, habla acerca de cómo ella y Betsy fueron trasladadas al campo de concentración alemán más feroz e infame, donde los cuarteles estaban atestados de gente e infestados de moscas. Oiga, qué terrible. Estos cuarteles estaban diseñados para 400 personas, pero ahora contenían 1.400. Mientras que Corrie y Betsy trataban de sobrevivir bajo tales condiciones, un día las hermanas leyeron este pasaje, 1 Tesalonicenses 5:18, donde dicen: den gracias a Dios en todo. Y Betsy le dijo a Corrie que pararan en ese mismo instante para darle las gracias al Señor por las moscas. Sí, usted escuchó bien. Iban a detenerse después de leer el pasaje para darle gracias al Señor por las moscas, porque el pasaje dice, la Biblia dice que es por todo que tenemos que dar gracias. Al principio, Corrie se negó rotundamente a darle gracias a Dios por esas moscas, pero Betsy insistió. Así que lo hicieron. Cuando las hermanas comenzaron a hacer estudios bíblicos en sus cuarteles, leyéndoles las Biblias a otras prisioneras, descubrieron algo muy irónico. Los guardias de la prisión no estaban rebuscando sus cuarteles para ver si había contrabando, porque no querían tener que lidiar con las moscas. Por lo tanto, su Biblia no fue ni descubierta ni confiscada. Ambas hicieron bien en darle las gracias a Dios por las moscas. Y por eso culmina diciendo este capítulo: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea, Dios nos está diciendo que le demos gracias, aún por esos momentos terribles por los cuales estamos atravesando o podamos llegar a atravesar. Porque Él sabe lo que hace, Él sabe por qué lo permite. Y aunque tú no entiendas, como quizás no entendía la hermana de la otra joven, ¿por qué darle gracias por las moscas? Dale gracias a Dios, sea por lo que sea, que te tiene de la forma que te sientes angustiado, que no te sientes bien, porque el Señor sabrá usar eso a tu favor y para la gloria de su nombre. Así que la próxima vez que sientas que Dios no te escucha, recuerda que Él siempre está atento a la voz de sus hijos. Y recuerda que su poder no tiene límites. Y recuerda que tienes que esperar el momento de Dios, que es el momento perfecto. No desesperarte, no dudar para que el Espíritu Santo no se apague dentro de ti, para que siga viva la llama de la fe, la llama del Espíritu que te ayuda a seguir adelante. Y recuerda también que debes darle gracias por esa enfermedad, por esa necesidad, por ese dolor, por esa traición, por esa soledad, por todo lo que te abate. Porque Dios te va a mostrar que la gloria venidera que vendrá a tu vida no es comparable con las aflicciones del tiempo presente.